Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los mecanismos de autotutela, específicamente de la huelga y del paro. La huelga se presenta como una forma de presionar al patrono para hacer sentir el malestar de los trabajadores ante la desatención, la negatividad o el desinterés del patrono ante los requerimientos de los trabajadores. Antes, en la historia, el empleador sustituía a los trabajadores que se declaraban en huelga, por lo que a él no le afectaba que los trabajadores en algún momento dejaran de prestar este servicio dentro de esta relación de trabajo. Ahora esto está prohibido por la ley. En la actualidad, los empleadores no pueden sustituir a los trabajadores que están en huelga. La huelga entonces se ha mantenido como una medida de presión para que el empleador atienda las demandas de los trabajadores. Y paro, por otro lado, es una medida de ataque por parte del patrono contra los embates de sus trabajadores, cuyo objetivo es privar a los trabajadores de los beneficios de la norma relación de trabajo, suspendiendo el pago de salarios porque materialmente no está o no se ha cumplido con la obligación de prestar el servicio o de realizar la obra. Esto lo encontramos nosotros regulado en los artículos 239 al 256 del Código de Trabajo. Para esta plática vamos a necesitar acompañarnos de nuestro Código de Trabajo, nuestra Constitución que no debe faltar y la Ley de Sindicalización. Entonces vemos que estos mecanismos de autotutela, la huelga y el paro, esencialmente la huelga, son o es un derecho constitucional que podemos encontrar en el artículo 104 de nuestra Constitución. Pero vamos a abordar esto más adelante de una forma un poquito más detallada. Continuemos hablando ahora de los antecedentes. Para hablar de los antecedentes, vamos a hacer mención de dos antecedentes, los antecedentes históricos y también de los antecedentes etimológicos de la palabra. Hablemos de los antecedentes históricos. Anteriormente existía la Plaza del Ayuntamiento de París, que también se denominaba Plaza Greven. En este lugar era un terreno baldío que tenía arenas y tenía piedrecitas. Y ahí se reunían los trabajadores eh, cuando no tenían ningún trabajo, pero iban a buscar un trabajo, entonces los empleadores sabían que en esta plaza del ayuntamiento podía encontrar infinidad de personas que podía contratar para la prestación de los servicios o para determinada obra. Me viene la relación actualmente con San Juan Ostuncalco, que es de donde yo soy. Acá en San Juan las personas vienen de otros municipios y de otros departamentos, pero se reúnen en el parque de la localidad. Y ahí es en donde pasan las personas a requerir los servicios de determinadas personas, ¿verdad? Haciéndoles esta negociación y la propuesta de qué es o en qué va a consistir esta relación de trabajo. Pues básicamente, más o menos así podemos tomar esta plaza del Ayuntamiento de París. Las personas que estaban necesitando de algún trabajo se juntaban ahí, donde era un terreno baldío con arena y con piedras, y ahí se reunían para que los fuesen a buscar las personas interesadas en que se les prestara algún servicio o se les pudiera ejecutar alguna obra. No es necesariamente con esos términos, pero la idea la tenemos ahí. Entonces, posteriormente, la modalidad fue cambiando y ya no se reunían ahí las personas que carecían de empleo, sino se reunían ahí las personas o los trabajadores que estaban descontentos con las condiciones de una relación o de una determinada relación de trabajo. Luego entonces se convirtió como en un escenario en donde manifestaban ellos su inconformidad y protestaban con respecto a las condiciones en que los tenían los empleadores. Por eso es de que pues podemos hablar de estos antecedentes históricos. Ahora, hablemos de los antecedentes etimológicos. Pues la palabra deriva del castellano huelgo, holgar, cuya raíz latina es follicare. ¿Qué significa esto? Podemos interpretarlo o su raíz etimológica nos hace a nosotros tener la definición de que es un espacio de tiempo en el que no se trabaja. Si hablamos de la raíz latina follicare, pues esta significa respirar. ¿Qué significa entonces tomar aliento o descansar tras el esfuerzo, fatiga o la suma de ambos, que significa el trabajo, sobre todo de forma manual?
Entonces, la huelga va a ser un espacio de tiempo en el que no se van a desempeñar las funciones acordadas dentro de una relación de trabajo. Hablando de los antecedentes propiamente, hablemos de la naturaleza. Su naturaleza es ser un derecho constitucional, humano y también social. ¿Por qué? Pues para poder explicar eso nos vamos a ir al artículo 204 de nuestra Constitución. Solo lo voy a ubicar por acá. Y vemos que regula las condiciones esenciales. Permítanme aquí, vamos a ver. Creo que estoy un poquito equivocada con esta. Muy bien. La naturaleza es ser un derecho, un principio constitucional, humano y social. Y lo encontramos, no es el 204, compañeros, es el artículo 104 constitucional. Les voy a corregir la presentación. En el artículo 104 encontramos regulado lo relativo al derecho de huelga y de paro. Y se establece que después de agotados todos los procedimientos de conciliación, que este es un requisito esencial que también vamos a ver más adelante, se pueden ejercer estos derechos únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro, cuya clasificación también vamos a ver más adelante. Completamos esta regulación constitucional con el artículo 239 del Código de Trabajo y les voy a pedir que lo verifiquemos también para que no haya confusión. Vemos entonces que el artículo 239 del Código de Trabajo establece que la huelga es la suspensión legal y el abandono temporal del trabajo en una empresa. Podemos entonces colocar en este artículo 204 nuestra definición legal de lo que podemos entender como huelga. Podemos entonces hacer la anotación a nuestro código de trabajo en el artículo 239, y esta es la definición legal de la huelga. Y como ven ustedes acá, yo ya les corregí, es el artículo 104, perdón, de la Constitución Política, al que le podemos nosotros colocar como epígrafe naturaleza de la huelga y del paro, por favor. Continuemos entonces, compañeros. La huelga entonces va a ser un elemento o un principio fundamental del derecho del trabajo, al igual que el paro. Es un derecho individual porque corresponde a cada trabajador o a cada empleador que se ejerce de forma colectiva. Entonces, vemos que la huelga es un mecanismo de autotutela mediante el cual los trabajadores suspenden sus labores con el propósito de presionar al patrono para que acceda a la negociación que ellos requieren. Siempre recordemos que van a ser temas de carácter económico y social para mejorar las condiciones mínimas establecidas por la ley en beneficio de los trabajadores. La huelga entonces la podemos concebir como un medio de lucha para llegar a un fin. Es un medio en el que podemos modificar las condiciones de trabajo. Este también es un patrimonio de la lucha de los trabajadores que la clase obrera ha venido luchando de una forma constante por mejorar estas condiciones de carácter económico y social en beneficio de la clase obrera y de todos los trabajadores. La huelga entonces es un mecanismo de acción directa en el cual los trabajadores de forma colectiva suspenden y abandonan sus labores para presionar al patrono y que acceda a mejorar sus condiciones de trabajo. Sin embargo, no podemos declarar la huelga de forma unilateral, es decir, por este grupo de trabajadores, sino es un requisito esencial que se cuente con una declaración judicial correspondiente, y esto también lo vamos a analizar en el procedimiento propio para declarar la legalidad de la huelga. Podemos entonces referirnos a nuestro artículo 239 del Código de Trabajo, que aparte de contemplar la definición, también contiene los requisitos que necesitamos para poder declarar la huelga o estallar en huelga por parte de los trabajadores. Recordemos que el término huelga es un término exclusivo de los trabajadores, entonces la doctrina establece también que no podemos utilizar el término de huelga como huelga de estudiantes, huelga de docentes, sino es huelga propiamente de trabajadores que desempeñan una actividad específica, porque es propiamente establecida y obtenida por la clase obrera. Entonces, pues no podemos interpretar el término de huelga fuera del ámbito de trabajo. Vámonos entonces al artículo 239 que contiene los requisitos aparte de la definición legal. Complementamos este artículo 239 con el 241. Vamos a empezar por el 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben
Inciso A, ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239. Ahí nosotros debemos resaltar con rojo, subrayar o seleccionar el término pacíficamente, porque es un movimiento pacífico y debe ser un movimiento pacífico en todo momento por un grupo de 3 o más trabajadores. Ahí está la condición especial para poder estallar en huelga. Regresemos al 241. Agotar los procedimientos de conciliación. Recordemos nosotros que estamos platicando un poquito de una negociación en cuanto a requerimientos de carácter económico-social para mejorar estas condiciones por parte del sector trabajador. Vamos a negociar la vía directa y demos el caso que no se logra por medio del sindicato ajustar o entablar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. En ese caso, entonces, pues nosotros agotamos la vía de conciliación. Luego de agotar esta vía conciliatoria, pues ya nosotros podemos ir e iniciar el procedimiento para declarar la legalidad de la huelga. Y luego está el inciso C, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción. Estos son los requisitos que debemos observar para poder solicitar la declaratoria de la legalidad de la huelga. Muy bien, la huelga va a ser legal cuando los trabajadores, para poderla realizar, han seguido el proceso que les da la oportunidad de solicitar al juez que califique la legalidad del movimiento, que reúne los requisitos establecidos en el artículo 241 y también en el artículo 239. Y el juez entonces se pronuncia favorablemente para los trabajadores, porque han cumplido el procedimiento judicial y el mismo llena los requisitos establecidos en la ley. Por otro lado, encontramos que es ilegal cuando no hay una resolución. ¿Y en qué casos no vamos a tener nosotros una resolución favorable? Pues cuando no se inicia el proceso judicial o porque se estalla la huelga antes de que el juez se pueda pronunciar sobre su legalidad y pues también que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 241 y 239 del Código de Trabajo. Según lo que vemos nosotros en la pantalla, encontramos que la huelga puede ser legal, a su vez se clasifica en justa e injusta y puede ser ilegal y también se clasifica en huelga de hecho y huelga ilegítima. Vamos a ir abordando estos temas también. Cuando nosotros hablamos de la huelga legal justa y la huelga ilegal injusta, es necesario remitirnos a nuestro Código de Trabajo, artículo 242 y el 396. Veamos entonces el 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono. Veamos qué dice nuestra diapositiva. Esta será declarada cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono y que los trabajadores, a través de pruebas fehacientes, demuestran que el patrono está en posibilidades de conceder las mejoras económicas que le solicitan. Por ejemplo, un aumento salarial o un bono, que sea un bono, hablemos del bono del pescado. Vemos que el patrono tiene la condición económica, los recursos económicos para poder darnos a los trabajadores este bono del pescado. Pero vemos que a pesar de tener esta condición económica favorable, pues él no tiene ni la intención, ni el deseo, ni la voluntad de mejorar nuestras condiciones económicas. Pero esto lo tiene que determinar el juez. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, como sí se establece a través del juez que el patrono tiene estas posibilidades de mejorar económicamente las condiciones de los trabajadores, pues se le imputa la huelga al patrono. Y entonces él está en obligación de pagar a los trabajadores que están holgando los salarios, pero les paga en doble proporción. Le paga el doble de los salarios a los trabajadores que están holgando y le paga el salario a los trabajadores que están realizando sus labores. Miren, aquí creo que estoy un poquito confundida, pero vamos a ir viendo cómo estamos con el procedimiento, porque sí hay obligación por parte del patrono y la declaratoria de la justicia o injusticia de la huelga es efectivamente para poder determinar si se sanciona al patrono al pago de estos salarios, pero esto lo vamos a ver también más adelante. Cuando hablamos de la huelga ilegal injusta, entonces se declara cuando los hechos que la motivan no son imputables al patrono y que pues se logra demostrar que no está en posibilidades de conceder las mejoras económicas que los trabajadores necesitan.
Veamos el artículo 242, segundo párrafo. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrón al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Ahí estaba la confusión. Los que están holgando tienen derecho a recibir el salario acordado en el contrato de trabajo. Y los trabajadores que están desempeñando por la naturaleza del cargo, no pueden ellos estar en funciones, pues tienen derecho a recibir el doble de salario cuando se ha declarado la justicia de esta huelga. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Bueno, veamos el artículo 396 antes de movernos de acá donde estamos. 396. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declarare la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento para los efectos que indican los artículos 242 y 252. Vemos entonces acá que esto es para que se proceda a las sanciones que se le pueden imponer al patrón. Calificada de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo y 252, párrafo último, y nos establece los requisitos que debe contener esta resolución. Primero, debe ser fundamentada. Y luego, cuáles son las prestaciones que el patrono le debe conceder en el caso de huelga a sus trabajadores. Y la obligación del patrono a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en el caso de que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C de este mismo artículo, lo que acabamos de leer. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiéndose en este caso de negativa patronal, acudirse a la vía ejecutiva, de manera resumida, ¿verdad? Entonces, el efecto de declarar la justicia o injusticia de una huelga es para poder determinar si hay sanciones que imponer al empleador. Huelga legal, definición. Bueno, pues la huelga legal vemos que es la suspensión y el abandono temporal del trabajo. Lo encontramos en el artículo 239 y también en el artículo 241 del Código de Trabajo. Ahí les voy a dejar la presentación para que ustedes puedan verla de una manera mejor porque pues a mí me queda un poquito lejos la presentación, pero ya hablamos de la definición y el trámite lo vamos a profundizar más adelante también. El trámite de la huelga legal, pues primero, nosotros debemos tener en mente que se tiene que agotar el procedimiento de conciliación. Y recordemos que esta conciliación ya la vimos en las formas de negociación colectiva. Esta conciliación, su naturaleza es eminentemente procesal. Esto nos hace entender a nosotros que ya estamos en un conflicto de carácter económico-social ante un juez competente. Agotado este proceso de la conciliación, pues nosotros ya estamos reuniendo los requisitos para poder iniciar el trámite para declarar la legalidad o la ilegalidad de la huelga. El apoyo de la mitad más uno del total de los trabajadores, que son los requisitos que veíamos en el artículo 241 del Código de Trabajo, y llenados estos requisitos, el juez declara este movimiento de legal. Ahora, ¿cómo determinar que la mitad más uno del total de trabajadores son los que se están agrupando y están solicitando la declaratoria de la legalidad de la huelga? Pues aquí vemos que el juez es quien se constituye en la empresa para determinar este requisito. Sigamos avanzando. Requisitos para que una huelga sea legal. Vemos el artículo 241 de nuestro Código de Trabajo y recordemos que necesariamente debe ser un procedimiento de forma pacífica, cuyo objetivo va a ser mejorar las condiciones de carácter económico y social de los trabajadores. Recordemos siempre esto, no se nos tiene que olvidar que se tiene que agotar la vía de la conciliación. El apoyo de la mitad más uno de los trabajadores, aquí estamos redundando un poquito, pero hay que tener bien definidos los requisitos que debemos contemplar para declarar la legalidad de una huelga.
y no haberse comprometido las partes al arbitraje. Aquí tenemos que hacer una pausa. Si hay un compromiso de arbitraje, debemos cumplir necesariamente con someternos a este arbitraje que finaliza a través del laudo arbitral, que ya también lo platicamos en estas formas de negociación colectiva. ¿Cuáles son los efectos? Pues se suspenden los contratos de trabajo vigentes en empresa en que se declare por todo el tiempo que aquella dure. Los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga o estallar la huelga, a partir del momento en que se les notifique el pronunciamiento del juez sobre la legalidad del movimiento. Si los trabajadores, una vez se les ha notificado la legalidad del movimiento y que pueden estallar en huelga, se cumple el plazo de los 20 días y ellos no estallan la huelga, entonces ya hay una obligación por parte de los trabajadores de someterse al arbitraje, y esto lo encontramos en el Código de Trabajo. Ya no se puede estallar la huelga si el plazo de los 20 días ya prescribió. Consecuencias de una huelga legal justa. La declaratoria de la justicia de una huelga, y aparte es la declaratoria de la legalidad de una huelga, y aparte la declaratoria de justicia o injusticia de una huelga, pues la consecuencia de la huelga legal justa sería entonces que el juez condena al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que los trabajadores holgaron. Y los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones no pudieron holgar y tuvieron que trabajar, entonces tienen derecho a un salario doble. Recordemos entonces que para el movimiento de la huelga el trámite es el mismo que para el paro. Cambian un poquito algunos plazos y algunos requisitos, pero básicamente es lo mismo. Vemos entonces que para declarar una huelga, primero el juez se debe pronunciar sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Una vez que se pronuncia y establece que la huelga es legal, se debe hacer un pronunciamiento sobre la justicia o injusticia de la huelga para determinar si hay sanciones que se le puedan imponer al patrono, es decir, si las causas de la huelga son imputables al patrono o no. Sigamos entonces el procedimiento. Los trabajadores o el patrono, según sea el caso, si es un paro o es una huelga, acuden a través de delegados o sus representantes ante el juez de trabajo y les solicitan que declare la legalidad o ilegalidad de la huelga o del paro. El juez verifica si han llenado los requisitos legales contenidos en el artículo 241 y no recuerdo cuál era el otro, vamos a verificar nuevamente, 239. Luego el juez emite un auto declarando la legalidad o ilegalidad de la huelga en un plazo que no exceda de 3 días. El juez envía consulta de la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social porque él resuelve la legalidad del movimiento, pero es la sala quien a través de un pronunciamiento pues resuelve si es legal o es ilegal la huelga. Esto con el fin de que dicho auto no fuera apelable y no se pierda tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es definitivo. La sala debe emitir una resolución en un plazo de 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. El secretario de la sala es el encargado de notificar o comunicar por vía telegráfica o la vía más rápida la parte resolutiva a los delegados de las partes y también a la Inspección General de Trabajo y a la Policía Nacional Civil. ¿Por qué a la policía? Pues para que tomen las medidas necesarias durante este movimiento de huelga. La sala debe notificar la resolución de legalidad o ilegalidad de la huelga a las partes en un plazo de 6 días. El juez entonces eleva esta solicitud, que es eleva esta solicitud a la sala y es la sala la que se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga y es la que procede a través del secretario a notificar sobre la legalidad del movimiento. Notifica a los delegados, notifica a la Inspección General de Trabajo y también notifica a la Policía Nacional Civil. Y las partes entonces, según sea el caso, si es una huelga o es un paro, tienen el plazo de 20 días para estallar en huelga. Y vemos la diferencia. Para la huelga son 20 días y para el paro son 3 días. Si este plazo se nos pasa, hay una obligación de las partes de someterse al arbitraje.
En el artículo 244 nosotros debemos llevar esta lectura y vemos de que no tiene que pagar indemnizaciones en el caso del patrono, ¿verdad? Cuando la huelga se declara injusta, es decir, que las causas no son imputables hacia él. Y en la ley de sindicalización se prohíben las huelgas por solidaridad intersindical, que es una de las clasificaciones doctrinarias que encontramos de la huelga. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una huelga solidaria? Pues es cuando un movimiento o un sindicato se declara en huelga en apoyo a otro movimiento. El artículo 116 pues establece que el caso de los servicios públicos, los trabajadores no pueden declararse en huelga. Y la ley de sindicalización en su artículo 4 nos hace a nosotros establecer cuáles son estos servicios que no se pueden interrumpir. Son los hospitales, el servicio telefónico, el servicio de transporte, el servicio telegráfico, la administración de justicia, el servicio de combustible, los hospitales y los servicios de seguridad pública. Estos servicios o estos trabajadores no pueden estallar en huelga debido a la naturaleza de los servicios que se prestan, porque son servicios esenciales, servicios públicos que no se pueden suspender por su naturaleza y por su importancia. La huelga ilegal, de hecho, es cuando se lleva a cabo la huelga sin haberla precedido ningún procedimiento, es decir, únicamente se van a la huelga y nunca se solicitó que se declarara la legalidad o ilegalidad del movimiento. Y la huelga ilegítima, se inicia el procedimiento, se inician los trámites de conciliación, pero cuando ven que no hay forma de conseguir un acuerdo por parte de los empleadores o del empleador, pues sin esperar a que el juez se pronuncie sobre la legalidad o ilegal del movimiento, deciden estallar en huelga. Acá hay un ejemplo de los trabajadores del organismo judicial. Vemos el caso de que ellos solicitan mejoras económicas o mejoras de carácter social, quieren trabajar en un tiempo mínimo establecido, acordado en los contratos de trabajo, pero antes de que el juez declare la legalidad del movimiento de huelga, pues ellos deciden irse a huelga y suspender el trabajo que se viene desempeñando. Aquí entonces encontramos una huelga ilegítima. Veamos acá el procedimiento. Los trabajadores o el patrono, según sea el caso, acuden al juez en cualquier momento posterior a estallada la huelga. Esto es para declarar la justicia o la injusticia de la huelga. La huelga ya fue declarada legal. Ahora corresponde que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento. Los trabajadores acuden al juez. Una vez estallada la huelga, previo a haber sido declarada legal la misma, el juez solicita a las partes las pruebas que estime necesarias y si lo estima oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Emite una resolución dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se haya solicitado. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues el juez declara que los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho al salario por el tiempo de la misma en el caso de que el movimiento haya sido declarado legal, pero injusto. Los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble y los trabajadores después de haber sido notificados deberán reanudar sus labores en un plazo no mayor de 15 días. Vemos entonces de que si ellos no reanudan sus labores, es una causal de despido sin que el patrono o el empleador tenga obligación de pagar las indemnizaciones. El tribunal fija al patrono 20 días para que sin responsabilidad pueda dar por terminado los contratos de trabajo de los que holgaren y se acaba el conflicto. Agotado el trámite de la conciliación, la solicitud de la legalidad se tramita por medio de los incidentes y la particularidad es que el incidente se plantea ante el juez, pero este incidente, como lo hablamos anteriormente, se eleva a la sala para consulta y es la sala quien hace el pronunciamiento definitivo para que este auto no sea apelable. El secretario de la sala de la Corte de Apelaciones notifica entonces a los delegados de los empleadores y a los delegados de los trabajadores, también notifica a la Inspección General de Trabajo y también notifica a la Dirección de la Policía Nacional Civil para que tomen las medidas necesarias, como lo veníamos platicando anteriormente. Y vemos acá el procedimiento que ya lo vimos nosotros también en las diapositivas anteriores. Y acá es algo bastante importante. Se estalla la huelga, recordemos que se tiene un plazo de 20 días. Si no se estalla,
nos vamos al arbitraje. Necesariamente nos vamos al arbitraje. Veamos entonces la siguiente presentación. Y aquí vemos el procedimiento para declarar la justicia o injusticia de la huelga. Tenemos la solicitud, que es cualquiera de los delegados solicitan al juez que se pronuncie sobre la justicia o injusticia una vez que ha sido declarada legal. El juez solicita a las partes las pruebas que él estime necesarias, si él lo considera. Se recaba el dictamen técnico económico por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se resuelve. Una vez que se emite la resolución, se declara justa o injusta la huelga y entonces ya vemos si hay sanciones que imponer al patrón o sencillamente los trabajadores dejan de percibir el salario doble en el caso de que hayan holgado y no se le paga el salario a los trabajadores que holgaron y se les notifica que deben reanudar sus labores. Veamos qué más tenemos por acá. Los trabajadores del sector público se rigen por la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Vemos el artículo 63 y el 116, la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, y el derecho de los patronos al paro y el derecho de los trabajadores a la huelga son irrenunciables. El trámite para el paro es lo mismo, solo vemos acá que la diferencia la encontramos en el plazo, que la huelga es de 20 días y el paro es de 3 días, que empiezan a contar a partir del vencimiento del mes en el cual el patrono dio aviso a los trabajadores para que pudieran dar por terminados sus contratos. Hasta acá, jóvenes, eso es todo. Yo espero que el tema haya quedado bastante claro. Nuevamente, dudas, consultas, sugerencias, inquietudes, trabajémoslas en el foro a través del cafecito virtual para que en el momento oportuno yo pueda resolver las mismas y no queden estas dudas sobre los temas relativos. Ha sido un gusto para mí poderlos acompañar en esta ocasión. Nos seguimos viendo.